en esto creo que es muy importante ser conscientes de la envergadura del desafío que tenemos por delante y bueno, no sé si Susana pues tendrá más avales que yo en las 3 horas tiene que saber a estas horas ya. No lo sé, no sabemos exactamente. ¿Ninguna cifra? No sabemos exactamente qué avales vamos a tener. Hoy lo que tengo es gratitud, ilusión, compromiso. Si estaba convencida que me tenía que comportar como una buena socialista, hoy mi responsabilidad es mayor porque se la debo a quienes con su firma, con su aval, se han comprometido a responder. Buenas noches. Apenas 5.000 avales separan a Pedro Sánchez de la candidata oficial del Partido Socialista, Susana Díaz. El recuento de los avales presentados por los candidatos a primarias ha hecho temblar los cimientos de Ferraz, que había vendido la piel del oso antes de cazarlo. Lo vemos ya en las 5 W. Y es que los que dieron por muerto a Pedro Sánchez han asistido hoy entre pasmados y aterrorizados al ave fénix resurgiendo de sus cenizas, con todo el aparato del partido y los medios de comunicación en su contra. El que fuera expulsado de la Secretaría General del PSOE ha conseguido el respaldo nada más y nada menos que de 57.000 militantes que apuestan por él para presentarse a volver a liderar el Partido Socialista. A Susana Díaz y a sus acólitos, la práctica totalidad de las voces oficiales e históricas del partido, se les ha congelado la sonrisa ante esta victoria pírrica que en absoluto les garantiza una segura victoria el próximo domingo. De Pachi López, que apenas ha conseguido 12.000 avales, no merece la pena ni siquiera hablar, si acaso mencionar su falta de estilo ante los medios a la hora de admitir su derrota. Por todo ello, y con sus exiguos 63.000 avales, la presidenta de la Junta ha salido demudada ante los medios, escondiendo su decepción tras una imagen de prudencia. Y no es para menos si tenemos en cuenta que la victoria de Sánchez podría suponer la desaparición del Partido Socialista, la ruptura de España y la llegada al poder de Podemos y de los independentistas. Sánchez no puede ganar y, sin embargo, está a un paso de conseguir el triunfo. El bajo perfil del que ha hecho gala la gestora socialista en estos meses de transición, sumado a la escasa pegada de Susana Díaz, más allá de los lindes de Andalucía, la fragmentación del partido y el haber convertido a Sánchez en una víctima del establishment, podrían abocar al Partido Socialista a su fin definitivo, pues Sánchez no lo ha ocultado. Sigue queriendo pactar con Podemos y con los separatistas para sacar a Rajoy de la Moncloa, cueste lo que cueste. Es posible que Sánchez se haga de nuevo con la Secretaría General del partido. ¿Dónde reside el éxito de este candidato? Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz. En este PSOE decadente y a punto de derribo, todo es posible. Y nada de lo que es posible es bueno. No para el PSOE, que eso es lo de menos, sino para España. Nación que el inquietante Pedro Sánchez está dispuesto a poner en el escaparate de la almoneda de Podemos y de los separatistas para llegar al poder. El número de avales que Pedro Sánchez ha cosechado es lo que hace de él un candidato inquietante, pues lo que realmente avalan es la podemización de un importantísimo sector del PSOE que ha decidido involucionar, siguiendo los pasos de Indalecio Prieto y de Largo Caballero, y entregar el partido a la izquierda comunista, hoy camuflada en la coleta de Pablo Iglesias. Las mismas razones que expulsaron a Pedro Sánchez de la Secretaría General son las que, dado el número de avales que ha presentado, le pueden llegar a devolver el liderazgo del partido, porque la comisión gestora que ocupa el puente de mando del PSOE ha sido incapaz de neutralizar los cantos de sirena de Podemos a los socialistas y ha cometido además un error estratégico gravísimo: mantener en la portavocía parlamentaria del PSOE a Antonio Hernando, otrora mano derecha de Pedro Sánchez, haciendo permanente el recuerdo y la sensación de la traición, que han ido creciendo hasta los más de 50.000 avales que Pedro Sánchez ha conseguido. La comisión gestora olvidó una regla política básica, eterna: Roma no paga traidores. Un joven de 17 años muere en una de las manifestaciones contra el régimen chavista venezolano. La brutal represión liderada por Nicolás Maduro ha provocado ya 35 muertos en las calles de Venezuela, mientras aumenta la preocupación por la salud y la vida de Leopoldo López. Su familia y la oposición política afirman no creerse la fe de vida que los chavistas le obligaron a grabar en prisión. Informe, este es un mensaje de fe de vida para mi familia. Hoy es 3 de mayo, son las 9 de la noche.
Descenso histórico del paro. Los últimos datos se dan cuenta de que 129.281 españoles han vuelto al mercado de trabajo y que se han producido 212.000 nuevas altas en la seguridad social. En estos momentos la cifra de parados se sitúa en los 3.500.000. Mientras el Gobierno celebra estas cifras, Íñigo Errejón afirma que a la larga esto solo traerá miseria. Y no podría darse la situación de que estuviéramos repartiendo miseria y de antes trabajara uno por 800 euros, ahora trabajaran dos por 400. Los presupuestos generales del Estado superan su primer trámite parlamentario. Las enmiendas a la totalidad han sido rechazadas por el Pleno del Congreso, mientras el Partido Popular y el Gobierno buscan el diputado número 176, que les dé la mayoría absoluta en la votación final. Montoro anuncia reformas en el sistema de financiación autonómica. Se lo vamos a explicar. Voy a decir que estoy satisfecho, sobre todo porque el objetivo de estos presupuestos, el importante, es el crecimiento económico y el empleo. Y en página de corrupción, el fiscal jefe del ramo anticorrupción, Manuel Moix, rechaza ser afín a ningún partido político y exige sanciones para los medios de comunicación que publiquen filtraciones de los sumarios judiciales. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, le ha respondido enmendándole la plana y rechazando su propuesta de multar a los medios. Pedimos a Padrino López que como mando, como cabeza de mando militar, que le debe responder no solamente a la familia venezolana, sino a todos sus militares, que dé la cara y que explique cómo es que una fe de vida la da Diosdado Cabello. ¿Qué es eso? Eso es dictadura. Lo hemos dicho, lo hemos denunciado y hoy se demuestra ante el mundo. Pero repito, que no se hable solo del aislamiento de Leopoldo, que se hable de la represión brutal. La familia de Leopoldo López no se cree la fe de vida mostrada por el gobierno de Nicolás Maduro tras los rumores que aseguran que el opositor venezolano habría sido, encarcelado hace ya 3 años, habría sido trasladado a un hospital. Por ello, tanto su mujer como su madre y un enorme grupo de opositores han permanecido apostados a la puerta de la prisión, exigiendo que se les permitiera ver a su esposo y a su hijo a una distancia en que le pudieran reconocer. Extremo que ha sido ignorado por el régimen, que insiste en mostrar una y otra vez el vídeo en el que ni siquiera se ha molestado en mostrar un periódico para demostrar que ha sido grabado, cuando dicen. Están en modo, como dicen los pavos, en modo desesperación. Y cuando entran en modo desesperación, ahorita me dice Hernán que están inventando no sé qué cosa que le hicieron al monstruo de Ramo Verde. No, al monstruo de Ramo Verde no se le ha hecho nada. Él le hizo a 43 venezolanos, los mandó a asesinar, es distinto. Está ya en su cueva metido, como debe ser, por los próximos 13 años y los que vengan después por asesino. Por asesino. Aquí tiene que haber justicia para que haya paz. Tiene que haber justicia para que haya paz. Informa este es un mensaje de fe de vida para mi familia. Hoy es 3 de mayo, son las 9 de la noche. Es un mensaje para Lilian. No entiendo la razón por la cual se quiere dar una fe de vida en este momento. Le mando el mensaje a mi familia, a mis hijos. Le digo que estoy bien. Una prueba de vida que no solo no convence a la familia del opositor, sino que es para muchos una cortina de humo para ocultar lo que realmente está ocurriendo en las calles de Venezuela. La madrugada de este jueves, un joven de 17 años era abatido por las fuerzas del régimen en las protestas callejeras que se suceden desde hace ya un mes. Con él ya son 35 las víctimas mortales de la represión de Nicolás Maduro. Pero ¿qué pide la oposición? ¿Por qué se están sucediendo estas protestas? Repasamos la cronología de todos estos sucesos con la ayuda de Rosa Cuervas Mons. Rosa, buenas noches. Breve historia de lo que ocurre en Venezuela. Buenas noches, Beatriz. Venezuela está desde hace 4 años en manos de Nicolás Maduro. La historia reciente del país hispanoamericano comienza el 5 de marzo de 2013, día en que muere Hugo Chávez, que había nombrado como sucesor a Nicolás Maduro. Este toma el poder de forma provisional el 8 de marzo y lo mantiene así hasta el 14 de abril, fecha en la que se enfrenta en las urnas al líder opositor Enrique Capriles. El dictador resulta ganador y toma el poder ya de forma oficial. En menos de un año, Venezuela se sumerge en una profunda crisis económica. La cesta de la compra se dispara, hay escasez de alimentos y el pueblo comienza a salir a la calle. Hay protestas convocadas por la oposición por todo el país y es en marzo de 2014 cuando el líder opositor Leopoldo López es acusado de subversión y encarcelado. El descontento popular continúa y eso se hace evidente en las urnas. En 2015 la oposición arrasa en las elecciones parlamentarias y se convierte en mayoría en la Asamblea Nacional, el Parlamento venezolano. Comienza entonces una recogida de firmas para revocar el tiránico poder de Nicolás Maduro mediante un proceso revocatorio, pero el dictador no está dispuesto
dispuesto a entregar tan fácilmente el poder. El 22 de marzo de 2017, aprovechando el control que ejerce sobre el Poder Judicial, intenta acallar a la Asamblea mediante una sentencia del Supremo que asume todas las competencias de la Asamblea Nacional, a la que acusa de desacato. Es el golpe de Estado. Y como en 2014, los venezolanos salen a la calle para reclamar libertad. Piden la libertad de los presos políticos, la apertura de un canal de ayuda humanitario, el fin de las inhabilitaciones, el reconocimiento de la Asamblea Nacional y un calendario electoral. Hay ya más de 30 víctimas mortales de la violencia con que Maduro ha respondido a estas protestas ciudadanas. En definitiva, un país al borde de la guerra civil. ¿Y España cómo reacciona? ¿Qué hace? Pues desde la izquierda, el grupo Unidos Podemos deja perlas como la de Alberto Garzón, que afirma que Leopoldo López está bien encarcelado. Como mediador oficial está el expresidente Rodríguez Zapatero, que recientemente se pronunciaba así, como van a escuchar ahora, sobre la condición del disidente de Voluntad Popular. Leopoldo López no ha salido de la prisión. Le pregunto primero, ¿es un preso político? Esta misma pregunta se la hemos hecho a Garzón, de Izquierda Unida, y a Pablo Iglesias, de Podemos. ¿Usted cree que es un preso político? Bueno, es un preso que yo creo que debe de salir de la cárcel. ¿Es un preso político? Es un preso. Y el Gobierno, con el titular de Exteriores, Alfonso Dastis, a la cabeza, pide la libertad de los presos políticos, pero eso sí, sin demasiada contundencia. La situación es preocupante, dice Dastis. Eso es todo. Pues muchísimas gracias, Rosa. Estamos tratando de conectar incesantemente con Venezuela. Parece que hay problemas en las comunicaciones. Seguiremos intentándolo a lo largo de toda esta hora. Si tenemos suerte, conseguimos hablar para que nos cuenten cómo se vive realmente en la Venezuela de hoy. Conectaremos con ellos y se lo iremos contando a lo largo de este informativo. Antes hablamos del paro. Descenso histórico en los datos del paro durante el mes de abril. El número de desempleados registrados cayó en el mes pasado en 129.281 personas, un 3,5% menos respecto al mes anterior, lo que supone la mayor reducción del desempleo en toda la serie histórica en cualquier mes desde el año 1996, que es desde cuando se registra la serie. De esta forma, la cifra total de parados inscritos en las oficinas de los servicios públicos de empleo se situó en poco más de los 3,5 millones, la cifra más baja desde el mes de julio de 2009. Si miramos al ejercicio anterior, también se baten récords. Respecto al mes de abril de 2016, el desempleo se redujo en más de 430.000 personas, más de un 10%, en lo que también es la mayor reducción de la serie histórica. Y si vemos los datos por sectores, el paro se redujo en todos ellos, pero principalmente en el de los servicios, y 9 de cada 10 nuevos contratos fueron temporales. Todo ello, además de que la afiliación a la Seguridad Social registró 212.000 nuevas altas. Además, el presidente del Gobierno ha destacado esos datos de la Seguridad Social, que cuentan con 658.387 cotizantes más que hace un año y cuya cifra total supera por primera vez los 18 millones, también nuevo récord desde el año 2009. Pues se lo decíamos, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que los datos del paro conocidos este jueves son realmente alentadores y se ha mostrado convencido de que si se siguen haciendo las cosas bien, en poco tiempo podrían anunciar más cifras positivas. Hoy hemos conocido unos datos que son realmente alentadores y que nos tienen que seguir moviendo a continuar trabajando, porque son muy buenos. Y si hacemos las cosas bien, podremos dar muchos datos de paro muy buenos a lo largo de los próximos meses y años. Declaraciones en la línea de lo que ha dicho la responsable del ramo. La ministra de Economía hace una lectura positiva de unas cifras que considera son un signo de que el mercado se está recuperando y está recuperando la confianza. Y no ha dejado pasar la oportunidad de pedir compromiso al resto de formaciones para seguir creando trabajo en España, instando además a los agentes sociales para que en sus acuerdos de negociación colectiva para los años 2017 y 2018 apuesten también por crear más y mejores empleos. Los datos que hemos conocido hoy de empleo del mes de abril certifican que cada día del mes de abril en España se han creado más de 7.000 empleos, es decir, 7.000 empleos al día. Eso sin duda es un signo de confianza y yo también querría decir de compromiso. Así, como van a ver, respondían a la ministra desde los sindicatos.
España necesita otro crecimiento, necesita otra creación de empleo. Este es un empleo que genera mucha precariedad, que genera salarios muy bajos, que genera muy malas condiciones de trabajo y por tanto es un dato positivo, pero que está lejos de los objetivos. La altísima rotación y precariedad que tiene el mercado laboral español, solo el 9,4% de los contratos son contratos fijos, pero casi la mitad de ellos, 40 y tantos %, son contratos fijos pero a tiempo parcial, que tienen esa característica de menos jornada pero menos salario, tanto peores condiciones de vida para la gente que accede a los mismos, ¿no? Y si a UGT y Comisiones Obreras las cifras conocidas hoy les parecen un espejismo, resultado de la estacionalidad, a Íñigo Errejón no le gustan mucho más. Y es que el miembro de Podemos advierte de que estos buenos datos terminarán por traducirse en más miseria para los españoles. Que el empleo antes garantizaba un nivel de vida adecuado y hoy ya ni siquiera sirve para eso y por tanto siempre que hablemos de desempleo tenemos que hablar, siempre que hablemos de empleo tenemos que hablar inmediatamente de calidad del empleo, porque si no podría darse la situación de que estuviéramos repartiendo miseria y donde antes trabajara uno por 800 euros ahora trabajaran dos por 400. Estas serán las principales reacciones políticas al histórico descenso del paro en abril. Niveles desconocidos, como decíamos, desde el año 2009. Pero, ¿cuáles son las causas de este gratificante descenso? Explicamos las causas en el siguiente vídeo. 18.122.222 personas tienen un puesto de trabajo en nuestro país. Las principales causas de este descenso, según los expertos, son la reforma laboral y las políticas económicas implementadas por el Gobierno. Tanto es así que desde el Ejecutivo aseguran poder llegar a los 20 millones de ocupados antes del año 2020. Muy pocas veces hemos hecho registros de tasas de interafiliación de esta envergadura. Y no solo esto, sino que el ministro aprovechaba para arremeter contra la intención de una moción de censura de Pablo Iglesias. Lo hacía al afirmar que estos datos se deben a la estabilidad política existente y la muestra de que las medidas emprendidas por el Gobierno son la prueba de que vamos por el buen camino. Nunca antes en nuestra historia mensualmente ha caído tanto el paro como durante el mes de abril. Y cuando eso ocurre, quiere decir que estamos en el camino correcto. 7.000 parados menos al día durante el pasado mes de abril también se deben a que aumenta el número de autónomos. Así lo subrayaba el presidente de la Organización de Autónomos, Lorenzo Amor. Una de las columnas vertebrales de esta caída ha sido también la Semana Santa, y es que las vacaciones dejaron su huella tanto en los datos de paro como de afiliación. El turismo, la gran clave, ya que la hostelería obtuvo un 8% más de ocupación, es decir, 96.069 nuevos puestos de trabajo. Aunque eso sí, para muchos estos datos se deben únicamente al ya denominado por muchos como efecto calendario. En otras palabras, que la bajada de estas cifras se ha producido por el aumento de contratos temporales y a tiempo parcial. Y es que se firmaron 65.000 contratos más que en marzo debido a motivos estacionales. Y hay más novedades en el plano económico porque el Gobierno quiere dar ayudas de más de 10.000 euros a jóvenes sin recursos para comprar vivienda. Una iniciativa que ha sido anunciada por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y que también prevé dar ayudas de 200 euros al mes para que los mayores paguen la luz o el agua. Respecto al plan vivienda del que les hablamos, que está previsto entre en vigor en 2018, tendrá líneas de ayuda específicas para jóvenes de menos de 35 años, mayores de 65 y personas que se vean afectadas por desahucios, siempre que en todos esos casos tengan unos ingresos anuales inferiores a 8.000 euros. Así, en cuanto a los jóvenes, en virtud del nuevo plan, podrán contar con una ayuda para pagar hasta el 50% del alquiler de un piso y de hasta el 20% del precio de la vivienda que compren, con un máximo, como decíamos, de 10.800 euros. Para ello deberán tener menos de 35 años y cobrar menos de 3 veces el salario mínimo interprofesional. La ayuda al alquiler se recibirá para pisos con rentas de hasta 900 euros al mes, con lo que se aumenta el margen frente al tope de 600 euros fijado en el anterior plan. Permitir una ayuda que en este caso sí sea no solo para alquiler, sino también para la adquisición. Si entendemos que responde pues a una necesidad en estos momentos
de nuestros jóvenes. Jóvenes de hasta 35 años en el momento de la solicitud, aquí se llegaría hasta el 50%, también meteríamos los 900 euros al mes, con un incremento de hasta el 30% en este tramo, y para adquisición 10.800 euros. Para ahondar en este nuevo récord de empleo, contamos con la ayuda del economista Carlos Martínez, también es director del IMF Business School. Señor Martínez, gracias por acompañarnos y buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, ¿se esperaban estos datos tan buenos después de la nefasta encuesta de población activa de la semana pasada? Hombre, los datos se esperaban buenos porque en abril, con la Semana Santa y la estacionalidad, al final siempre trae buenos datos. En abril tradicionalmente siempre se crea empleo. Lo que no esperábamos quizá eran unos datos tan positivos, que nos ha llevado a 18 millones de cotizantes, a 129.000 desempleados menos, y esto realmente ha tenido un gran impacto que haya caído la Semana Santa de lleno en el mes de abril. Y entonces, ¿de qué datos debemos fiarnos? ¿De los conocidos hace unos días que mostrarían una enorme moderación en la creación de empleo? ¿O en las cifras que hemos conocido hoy? ¿Y por qué unos tienen más fiabilidad que otros? Desgraciadamente son mucho más fiables los datos de la EPA, porque los datos que hemos conocido hoy no son más que personas que se inscriben en las oficinas del empleo, bien porque piensan que pueden encontrar trabajo, porque reciben algún tipo de ayuda y eso hace que sea obligatoria su inscripción en el SEPE, y la EPA, que como todos sabemos es una encuesta, es mucho más fiable, mucho más amplia, y para nuestra desgracia, insisto, son mucho más fiables los datos que recibimos la semana pasada que los que hemos recibido esta de los datos de desempleo. La Semana Santa, como nos dice, ha jugado un papel fundamental, pero ¿a qué otras causas se debe este descenso histórico que sitúa la cifra de desempleados a niveles inéditos desde el año 2009? Si vemos los datos que hemos conocido en el día de hoy, la mejoría no solamente ha correspondido al sector servicios, ha sido en industria, ha sido en construcción, ha sido en el sector agrario, es decir, que ha sido extensivo a todo nuestro tejido productivo, y eso viene en parte, como se decía al principio, por la estacionalidad, pero también hay otra parte importante de crecimiento económico. Estamos creciendo al 0,7, 0,8 este trimestre, parece que vamos a seguir igual, y a una confianza del consumidor muy importante, que eso hace que la economía crezca, el consumo crezca y el empleo crezca. Pero una vez pasadas estas vacaciones, ¿nos encontraremos, como alertan desde los agentes sociales, de nuevo con unos datos desalentadores? Yo lo dudo. Yo pienso que desde aquí, desde el mes de abril hasta el mes de agosto, seguiremos teniendo buenos datos, el sector servicios seguirá creando empleo, y si todo va normal, a final de año nos acercaremos a una cifra de un 16,5% de desempleo aproximadamente. ¿Cómo es el empleo que se está creando? ¿Generará a la larga más miseria, como advierten desde Podemos? ¿O tal y como veíamos en un estudio de la semana pasada, el empleo temporal tiene mejores condiciones en general que los contratos indefinidos? ¿Entre qué y qué nos quedamos? Vamos a ver, si observamos las estadísticas, vemos que los contratos indefinidos van subiendo, hemos subido un 12%, un 13% con respecto al año pasado. Los empleos temporales cada vez van siendo un poquito más sólidos, porque no debemos olvidar que cuanto más empleo se crea, menos precarios son, porque el empresario tiene que fidelizar al trabajador, y para eso le tiene que ofrecer unas buenas condiciones de trabajo. Eso quiere decir que, sin dormirnos, las condiciones están mejorando, las condiciones de los temporales van mejorando, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Una última cuestión, señor Martínez. Me gustaría saber qué valoración hace de la medida anunciada por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, de subvencionar con hasta 10.000 euros la compra de vivienda a los jóvenes que sean menores de 35 años. ¿Qué le parece? Desde luego, a mí me parece una medida que, aunque tiene que ser excepcional, quizá en el momento en el que estamos es oportuna, porque no olvidemos las dificultades que están teniendo los jóvenes para poder independizarse, para comprarse una vivienda, y todas estas ayudas creo que dinamizan el mercado inmobiliario por un lado, y por otro, como digo, da acceso a esa primera vivienda a los jóvenes que tan necesaria es. Carlos Martínez, gracias por habernos acompañado y muy buenas noches. Buenas noches. Decir que estoy satisfecho, sobre todo porque el objetivo de estos presupuestos, el importante, es el crecimiento económico y el empleo. Hoy hemos conocido unos datos de empleo magníficos, los mejores de la historia. Eso nos estimula para seguir trabajando con intensidad, y desde luego superar el primer trámite de estos presupuestos, pues ayuda.
Los presupuestos han pasado su primer trámite en el Congreso tras rechazarse las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos parlamentarios, al confirmarse por 3 veces en el Pleno del Congreso el empate entre partidarios y detractores y, por tanto, rechazarse las enmiendas a la totalidad que pedían devolver el proyecto al Gobierno. Aunque se han presentado 7 enmiendas de la totalidad, solo ha habido una votación, ya que todas ellas tenían el mismo objetivo, devolver, como decimos, el proyecto presupuestario presentado por el ministro Cristóbal Montoro. La retirada de los presupuestos ha sido apoyada por 175 diputados del Partido Socialista, Unidos Podemos, En Marea, Esquerra Republicana, el PDeCAT, Compromís, Bildu y Nueva Canarias, lo que supone la mitad exacta del Congreso. Este empate no bastará cuando haya que aprobar los presupuestos a finales de mes. Tras superar este paso, tendrá lugar el debate en la Comisión de Presupuestos, que analizará y votará las enmiendas parciales presentadas por los grupos políticos para elaborar el dictamen que será elevado a pleno, por lo que desde hoy el Gobierno se tendrá que empeñar en conquistar al diputado 176, previsiblemente Nueva Canarias. Y en otro orden de cosas, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado este jueves la intención del Gobierno de reformar la financiación autonómica. Financiación autonómica, para que esa reforma de la financiación autonómica que queremos hacer este año, precisamente para que tenga acomodo en los presupuestos generales del Estado del año 2018, ese acomodo, ¿cuál es su aportación a esa financiación autonómica? Pues ya lo han visto, el ministro de Hacienda abre la puerta a reformar el sistema de financiación, algo que a la vista está es bastante necesario por las desigualdades que genera el actual. No solo por el hecho de que algunas regiones inevitablemente son más ricas, sino porque otras tienen beneficios por su sistema particular, el famoso cupo. María Durán, buenas noches. Eso es, Beatriz, buenas noches. Excepto el País Vasco y Navarra, todas las comunidades autónomas tienen el mismo modelo de financiación. Casi todo su dinero sale de los impuestos cedidos por el Estado o compartidos con este. Así, las autonomías recaudan el 100% de los tributos sobre el patrimonio, las sucesiones y donaciones o el juego, por ejemplo. Reciben del Estado el 50% del IRPF y del IVA, el 58% de los impuestos especiales de hidrocarburos, alcohol y tabaco que se pagan en su territorio. Pueden además subir o bajar algunos impuestos. Para las autonomías que no ingresan lo suficiente, se crearon además 4 fondos. Un fondo de garantía para garantizar servicios esenciales, es decir, educación, sanidad y servicios sociales, que supone el 80% de los recursos. El 75% de este dinero sale de los tributos que recaudan las propias autonomías. Su reparto depende del número de habitantes, edades de los mismos, dispersión de la población, superficie o insularidad. El fondo de suficiencia es para los recursos derivados del fondo de garantía y del 25% de los ingresos tributarios autonómicos que no se integran en el mismo. Se complementan, además, a través de otro fondo similar, pero con más financiación del Estado, hasta del 90%. Los otros 2 fondos que creó el Estado son el de competitividad y el de cooperación, que se reparte entre las comunidades con menor renta o menos pobladas. Y ahora vamos a fijarnos en el cupo vasco, que es el que nos ocupa estos días, nunca mejor dicho, por la negociación con el PNV. Se trata del dinero que el País Vasco paga anualmente al Gobierno central por las competencias no transferidas que ejerce el Estado en dicha región. ¿Cuáles? Pues defensa, asuntos exteriores o infraestructuras. En otras palabras, el Estado permite al País Vasco el beneficio de estos servicios a cambio de una contribución que realmente no se corresponde con su valor. Por tanto, como decíamos, tanto la Comunidad Vasca como Navarra tienen un sistema especial de financiación por ser regiones forales, distinto por tanto al sistema que mencionábamos por el cual se rigen las otras comunidades autónomas y que vulnera el principio de solidaridad entre comunidades autónomas. Este es uno de los puntos que querría reformar el Gobierno, aunque no el único. Desde luego, no ha empezado con buen pie pagando tan caro el apoyo a los presupuestos. Los otros serían un cálculo más exacto de los gastos por los servicios, porque evidentemente no cuesta lo mismo, por ejemplo, la sanidad en una ciudad donde la población está concentrada que en una región con una población muy dispersa. También la igualdad fiscal de las comunidades, no solo ya con distintos sistemas, sino con la posibilidad de bajar determinados impuestos, lo que se llama dumping fiscal, que en este caso, por ejemplo, beneficia más a Madrid, que por ser la capital atrae más inversión. Y por último, la mutualización de la deuda, que se venda igual que bonos, por ejemplo, del Tesoro. Lo que pasa es que este punto genera conflictos entre las regiones que han cumplido el déficit, que creen que esto acabará en condonación total, y las que tienen menor deuda.
Son las 9 de la noche, es momento de contarles las noticias que aún vamos a abordar en este informativo, y es que nos queda hablar de nuestra noticia de apertura, de esos avales presentados por los candidatos a las primarias. Tenemos que hablar también de Surrofer, ahora les contamos lo que es, tenemos nuestra cita con la historia y tenemos que hablar, cómo no, de las filtraciones de sumarios y de esas multas que pedía el fiscal jefe anticorrupción para los medios de comunicación. Repasamos todas esas noticias en titulares. Y empezamos hablando de los candidatos socialistas a las primarias que han presentado los avales y en Ferraz se han llevado un susto, María. Sí, porque Pedro Sánchez se ha quedado a unos 5.000 avales de la candidata del aparato del partido, de Susana Díaz. Se esperaba que el exsecretario general no consiguiera alcanzar ni siquiera los 30.000 y está rozando el doble, los 60.000 avales. ¿Qué consecuencias podría tener la victoria de Pedro Sánchez? Catastróficas si tenemos en cuenta su constante indefinición en temas clave como Cataluña o los pactos de gobierno a los que estaría dispuesto en caso de volver a liderar el PSOE. En este informativo le pondremos frente a su hemeroteca para demostrar que es un candidato insustancial al que lo único que le importa es gobernar. Y atención a esta noticia, porque por sorprendente que pueda parecer, hasta las asociaciones feministas y LGTB se levantan ahora en contra de los vientres de alquiler. Así es, Beatriz, y lo hacen con un objetivo concreto: exigir a la Fiscalía la prohibición de Surrofer, la feria que se celebrará en Madrid los próximos días 6 y 7 de mayo. ¿Por qué están en contra? Pues porque consideran que esta práctica supone la mercantilización del cuerpo de la mujer y la cosificación del niño gestado. Y en el plano internacional, el Reino Unido se ha despertado hoy sobresaltado. Sí, porque hasta el Daily Mail barruntaba la posibilidad de que la reina Isabel II abdicase del trono tras conocerse que Buckingham había convocado a todo el personal de la Casa Real en Londres para dar una noticia capital. Finalmente se trataba de que el duque de Edimburgo había dejado la vida pública. En unos momentos repasaremos su papel ejercido por este consorte real. Gracias, María, y seguiremos con la vista puesta en Inglaterra, porque en nuestra cita con la historia hablaremos de las hermanas Mitford. Una familia de aristócratas fascinante, entre las que destaca una novelista de éxito, una amiga personal de Hitler, una destacada comunista, la novia del líder del fascismo británico o una duquesa. Dispares sin duda a pesar de compartir sangre. Presten mucha atención porque a Rajoy no se le desmonta el partido, pero cada vez son más las voces que arremeten directamente contra el presidente y contra sus acólitos. En esta ocasión ha sido quien fuera el alcalde de Calviá, presidente de la Federación de Entidades Locales de las Islas Baleares y consejero de Turismo y Deportes del Gobierno balear con el Partido Popular, Carlos Delgado Trullols. En un artículo demoledor publicado en el diario El Español, bajo el titular "Así hemos perdido los valores en el Partido Popular", el exalcalde acusa abiertamente a la que fuera su formación de defraudar y traicionar a sus votantes, de asumir también e interiorizar el discurso de la izquierda política y mediática, convirtiéndose en un partido de dirigentes cobardes y acomplejados, así lo dice literalmente, incapaces de defender los principios que se supone debería defender un partido de centro-derecha nacional. Acusa también al PP de Mariano Rajoy de haber promulgado la normativa que ha permitido la inmersión lingüística en Baleares y recuerda: nadie defiende ya en el PP la iniciativa del libre mercado, la libertad de empresa y de comercio y la reclamación para nuestros ciudadanos de una menor carga tributaria y administrativa. Y otro ex popular, Jesús Gómez, continúa en su cruzada de denunciar las irregularidades de las que fue testigo siendo alcalde de Leganés. Insiste en que Cifuentes fue espiada el mismo día en el que conocemos que Ignacio González habría adjudicado más de 2,5 millones de euros a la empresa que realizó supuestamente el seguimiento a la presidenta de la comunidad. ¿Qué dice la aludida? Que si la espiaron, ella nunca, desde luego, fue consciente. Y seguimos desgranando la información relativa al caso Lezo, porque el fiscal jefe anticorrupción, acusado de impedir los registros y detenciones en el curso de la investigación en contra de Ignacio González, ha rechazado ser cercano al Partido Popular. De hecho, Moix afirma no ser afín a ningún partido político, al tiempo que pide un cambio en la normativa que contemple sancionar a los medios que publiquen sumarios judiciales filtrados. Quizás el problema de
que tenemos en España es que no hay un medio eficaz de luchar contra las filtraciones, porque no hay una sanción prevista, salvo que se averigüe quién es el que realmente ha realizado la filtración. En otros países como Alemania se sanciona al medio de comunicación directamente. Pues a lo mejor si nos planteamos esa posibilidad habría, digamos, menos filtraciones e, insisto, eso perjudicaría menos al Estado de Derecho. El ministro de Justicia, Rafael Català, le ha enmendado la plana rechazando que deba multarse a quien se hace eco de una filtración de sumario. No, no creo que sea necesario en absoluto. Lo que sí hay que hacer es equilibrar el derecho a la información, que es un derecho fundamental, con el derecho a la intimidad y a la propia imagen. Ese equilibrio es el que tenemos que conseguir, pero no por la vía de las sanciones. ¿Se debe o no se debe multar a los medios de comunicación, Eduardo, que se hagan eco de las filtraciones de sumarios judiciales? Pues evidentemente no, Beatriz. Qué barbaridad. Que los datos de un sumario judicial sometido al hermetismo del secreto se filtren a la prensa y ésta haga lo propio, o sea, publicarlos, no es culpa de la prensa, como apunta el inquisidor mayor de la Fiscalía Anticorrupción, Manuel Moix, que enseña el filo de la sanción económica y algo más a los medios que se atrevan a publicar las filtraciones. Palo, mordaza, sordina y autocensura. Con eso nos amenaza el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, que busca culpables entre los destinatarios de las filtraciones y no entre los remitentes de las mismas. Y esos, señor inquisidor, los tiene usted muy cerca de su toga, porque cuando un sumario se filtra es porque alguien, en la cadena de custodia del secreto del sumario, ha roto su compromiso de lealtad. Alguien sin honor, alguien codicioso, vengativo o rencoroso, que de todo hay, llama a la prensa y cuenta lo que está obligado a guardar en silencio. Si la Fiscalía y los juzgados están llenos de topos que cantan como loros por un puñado de euros, la culpa de que su canción se convierta en hit parade en los medios no es de la prensa, es de los pretorianos del Poder Judicial que, sin hacer de topos, están tan ciegos como los topos y sordos como tapias. O por lo menos se lo hacen. Por eso el refranero español dice sabiamente que no hay más ciego que el que no quiere ver, ni más sordo que el que no quiere oír. Deje usted, señor inquisidor, de dar palos de ciego con las filtraciones y empiece a vigilar la cadena de custodia de los sumarios. La guerra de los avales polariza aún más la batalla por hacerse con Ferraz y pone de manifiesto una sola cosa. Se trata de un duelo entre solo dos contendientes y Susana Díaz no tiene en absoluto asegurada la victoria. La candidata del aparato ha presentado 63.517 avales frente a los 57.369 recopilados por Pedro Sánchez. El tercero de los principales aspirantes, Patxi López, se ha quedado muy por debajo de los otros dos precandidatos, presentando en Ferraz tan solo 12.000 avales. Y así, como van a ver, han valorado los contendientes los avales presentados. Hemos visto a una Susana Díaz prudente, que no podía ocultar la decepción de saber que su enemigo le pisa los talones, y a un Sánchez triunfal, que explica la ligera ventaja que le lleva a la presidenta de la Junta, en que la diferencia con ella es que él no ha contado con el respaldo del aparato. Hoy lo que tengo es gratitud, una enorme gratitud, ilusión, compromiso. Si estaba convencida que me tenía que comportar como una buena socialista, hoy mi responsabilidad es mayor porque se la debo a quienes con su firma, con su aval, se han comprometido a responder. En esto creo que es muy importante ser conscientes de la envergadura del desafío que tenemos por delante y bueno, no sé si Susana pues tendrá más avales que yo en las tres horas que saber a estas horas ya. No lo sé, no sabemos exactamente. ¿Ninguna cifra? No sabemos exactamente qué avales vamos a tener. Para conocer cómo ha caído la noticia en Ferraz, conectamos en directo con Juan Segovia, diputado de la Asamblea de Madrid por el Partido Socialista. Señor Segovia, buenas noches. Muy buenas noches, aunque no estoy en Ferraz, estoy en la Asamblea de Madrid. Lo sabemos que está en la Asamblea de Madrid, pero queremos saber qué es lo que se dice en Ferraz. Usted ya nos dijo en este informativo que su candidata era Susana Díaz. ¿Qué lectura hace del sorprendente resultado que ha presentado Pedro Sánchez? Bueno, a mí no me ha sorprendido tanto, francamente. La verdad es que yo siempre he tenido presente que Pedro Sánchez es un candidato que, bueno, ha sido hasta hace poco secretario general durante mucho tiempo y en ese sentido es lógico que tenga una estructura potente en todas las provincias que le permita tener un gran número de avales. No esperaba yo un resultado muy distinto a este. Confiaba y confío en que Susana gane, ya lo ha hecho en avales. La distancia es importante, no sé cuáles eran las expectativas de cada uno, pero desde luego las mías no eran mucho más altas que
que lo que se ha producido. Es cierto que no soy partidario de los avales y así lo he dicho siempre, pero desde luego sí son un indicativo y en este caso también, y son un indicativo de que Susana Díaz está por delante. Pero se ha quedado muy cerca, eso no lo pueden negar. Se hablaba de que Pedro Sánchez se estimaba conseguiría en torno a los 30.000 avales y ha conseguido el doble. ¿Hay miedo en Ferraz? Yo es que francamente nunca he pensado que fuera a conseguir 30.000 avales, tampoco sabía los que iba a conseguir cada uno, pero insisto, Pedro Sánchez es un candidato que tiene una estructura muy potente en muchas provincias y que cuenta con muchos apoyos en muchos sitios y por tanto, le insisto, mis expectativas no se alejaban de lo que ha ocurrido. Susana Díaz estaría por delante, también lo estará previsiblemente, a mi juicio, en el resultado final, pero no hay que perder de vista la potencia que tiene Pedro Sánchez, claro. ¿Cómo es posible que con todo el aparato del partido en contra, Sánchez haya quedado a escasos 5.000 avales de la candidata oficial? ¿Cómo se explican en el partido y en la comisión gestora este éxito cosechado por Pedro Sánchez? ¿Es porque Susana no termina de gustar o porque Sánchez y su viraje a la izquierda radical seducen más al votante socialista? Bueno, es que yo no creo que todo el aparato esté en contra de Pedro Sánchez, eso no es cierto. Pedro Sánchez cuenta con apoyos de muchos secretarios generales provinciales, autonómicos, alcaldes. No es verdad que todo el aparato esté con una y contra otro, Gran parte, señor Segovia, los medios de comunicación, los pesos pesados, los históricos, la gran mayoría han mostrado su preferencia por Susana Díaz. Es, digamos, la candidata oficial y Pedro Sánchez hasta ahora parece que era el candidato molesto, aunque haya algunos que sí le puedan defender. Bueno, hay que determinar qué significa ser el candidato oficial, ¿no? Yo le insisto, Pedro Sánchez es el secretario general saliente y eso inevitablemente da una fortaleza en un proceso de este tipo clara. Por tanto, yo no pondría esas categorías del candidato o la candidata oficial frente al que no lo es. Estamos ante dos candidatos muy serios y con muchos apoyos. Más Susana Díaz que Pedro, pero ambos con muchos apoyos. ¿Y qué pueden esperar los partidarios de Susana Díaz si finalmente Sánchez resulta ganador? ¿Cree que habrá purgas? Primero, no creo que Pedro Sánchez vaya a ganar este proceso, se lo digo sinceramente, no lo creo. No ha ganado ya en la recogida de avales, 5.000 avales de diferencia a la espera del cotejo final son una diferencia importante. Francamente no creo que vaya a ganar y si lo hace le pediré lo mismo que a Susana Díaz y es integración al resto y es que no hagamos una purga sino un partido de todos, ¿no? Pues Juan Segovia, habrá que esperar, como dice, a esos resultados de las primarias que serán los definitivos. Muchísimas gracias y buenas noches. A vosotros. Sorprendentes datos los conseguidos por Sánchez, si tenemos en cuenta que desde su llegada a la Secretaría General el Partido Socialista perdió prácticamente 20.000 afiliados. La friolera de bajas no cuadra, por tanto, con este respaldo masivo recibido en esta nueva campaña. Ahí están, 18.123 afiliados menos en apenas 2 años. Y horas antes de conocer los resultados presentados por los candidatos, Sánchez visitaba el plató de Espejo Público, donde Susana Griso le sacaba los colores a cuenta de Cataluña. Vean. Hoy, si ella gana en avales, pues bueno, parece hasta incluso lo más lógico, lo más sensato, porque las estructuras orgánicas del partido están apoyando a Susana. ¿En qué momento se dio usted cuenta de que España era una nación de naciones y Cataluña una nación? Porque yo se lo pregunté y me dijo esto. ¿Estaría usted dispuesto a ese reconocimiento de Cataluña como nación? Mire, yo creo que España es una nación plural y diversa, indivisible. Dentro de ella, nosotros creo que podemos reconocer singularidades que tienen determinadas comunidades autónomas. Ahora ya dice lo contrario, ahora que dice que Cataluña es una nación y que España es una nación de naciones. Tenemos los políticos derecho a evolucionar. Pues la cuestión catalana no es la única sobre la que parece haber evolucionado el pensamiento de Pedro Sánchez. El defenestrado secretario general socialista también ha demostrado una facilidad pasmosa para convertir a sus antaño aliados en actuales enemigos y viceversa. Paloma Valverde, muy buenas noches. Buenas noches. Así es, pero terminemos, si te parece, Beatriz, con este asunto del Estado catalán antes de pasar a hablar de los rivales y aliados de Sánchez. Y es que antes de estar con Susana Griso, también esta misma mañana ya nos había sorprendido con estas afirmaciones sobre Cataluña en el diario.es. Hablemos del tema catalán. ¿Cataluña es una nación? Sí. ¿Por qué decía antes otra cosa diferente al presidente del PSOE? Nunca dije que fuera distinto.
Pero como veíamos, Griso tiraba de hemeroteca para la incomodidad del socialista, y también muy llamativo es su cambio de opinión sobre Susana Díaz. Recordemos cómo Sánchez hacía campaña por la presidenta andaluza hace escasamente 2 años y ahora, sin embargo, parecen enemigos irreconciliables. Todos los avances que ha habido en esta tierra tienen nombre socialista y que el mejor presente y futuro de Andalucía tiene nombre de mujer y es el nombre de Susana Díaz. Así que forjemos, Susana, tú y yo, una nueva alianza entre Andalucía y el resto de España, con gobiernos socialistas en San Telmo y en Moncloa. También sobre Podemos ha dado un giro de 180 grados. Así se refería a los morados en campaña electoral y luego se arrepentía. De ahí a llamarles hoy aliados había un paso claro. A mí me gustaría advertir y denunciar la gran coalición de intereses que se está produciendo entre los extremos, porque hay un partido que se frota las manos ante el auge del populismo. Primer comité federal que celebré después de ser elegido secretario general, donde taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Y es que de hecho, Beatriz, ahora se ve tan semejante que hasta les ha copiado su propuesta estrella a los supuestos populistas. Y si no lo creen, mírenle presentando su principal medida económica para las primarias. Aunque lo llama ingreso mínimo vital, ¿no les suena muy parecido a la renta básica? Crearé un ingreso mínimo vital, una prestación contributiva de la Seguridad Social que proporcione unos ingresos mínimos para las personas en situación de pobreza y que refuerce y extienda las prestaciones por hijos a cargo para eliminar la pobreza infantil. La Red Estatal contra el Alquiler de Vientres, un grupo formado por casi medio centenar de organizaciones feministas y LGTB, han arremetido durísimamente contra la maternidad o gestación subrogada, conocida popularmente como vientres de alquiler. En concreto, desde esas asociaciones han pedido a la Fiscalía General del Estado que suspendan su ROFER, la feria de vientres de alquiler que tiene previsto celebrarse en Madrid. Escuchamos ya a la autora de esta información, conectamos con la redacción de La Gaceta, donde un día más nos espera Almudena Martínez Bordiú. Almudena, ¿por qué no quieren las feministas y algunos colectivos de gays y lesbianas que se celebre la feria? Buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Pues porque consideran que esta práctica supone la mercantilización del cuerpo de la mujer y la cosificación del niño gestado. En concreto, han sido más de 40 asociaciones feministas y LGTB las que han exigido a la Fiscalía, como antes decías, que prohíba su ROFER, la feria de vientres de alquiler, que tiene previsto celebrarse en los próximos días 6 y 7 de mayo en el Hotel Weir de Chamartín. Este grupo de asociaciones ha indicado que existen 24 empresas que en esta feria se encargan de promocionar este tipo de contratos de la llamada como gestación subrogada, algo que han recordado es ilegal en España. Esta oposición de las asociaciones feministas y LGTB sorprende no solo por su oposición, ya que recordamos que han contado con el respaldo durante todos estos últimos años, sino porque esta oposición es totalmente contraria con la del PP de Madrid, liderado por Cristina Cifuentes, que apoyó la iniciativa de Ciudadanos de legalizar esta práctica en nuestro país. Muchísimas gracias, Almudena. Y cambiamos radicalmente de asunto, porque Felipe, duque de Edimburgo, marido de la reina de Inglaterra, Isabel II, abandonará todas sus obligaciones reales a partir de otoño. Así lo ha anunciado la Casa Real Británica este jueves. El anuncio ha llegado tras la convocatoria urgente en la madrugada del jueves de todo el personal de la Casa Real. Un anuncio que disparaba las especulaciones. Según ha anunciado la propia Casa Real en Twitter, Felipe continuará relacionado con las 780 organizaciones y entidades a las que está asociado, pero no atenderá actos públicos. Sí formará parte y tomará parte también en los actos oficiales con el apoyo de miembros de la familia real. Noticia, como decíamos, que se producía tras saltar todas las alarmas y apuntar a los medios británicos a la posibilidad de que fuera la reina Isabel la que tuviera intención de abdicar. Eduardo, ¿qué trascendencia institucional tiene la jubilación del duque de Edimburgo? Ninguna, cero. Éramos pocos y parió la abuela. Así es como en español se sintetiza el numerito de pompa y protocolo que hoy ha montado Buckingham Palace para anunciar al mundo una chorrada intrascendente. Desde última hora de la madrugada hasta media mañana, su graciosa majestad, la reina de los hijos de la Gran Bretaña, ha tenido al mundo pendiente de un comunicado de vital importancia. Desde la abdicación a su estado de salud, pasando por el Brexit personal de su marido, o sea que se hubiera ido al otro mundo, todo eran especulaciones sobre lo que nos iba a anunciar. Bueno, pues resulta que la trascendente noticia
es que el duque de Edimburgo va a pasar a mejor vida de la que ha tenido en sus longevos 95 años. El abuelo casquivano y un punto tarambanas, el abuelo lenguaraz y metepatas se jubila. A partir del día de la fecha dejará de presidir partidos de críquet, carreras de caballos, concursos de perros de caza y de compañía, y dejará de acudir al té de las 5 con las numerosas ladies que beben los vientos por mojarle la pastita al duque y hacerse un selfie con él para enseñárselo a sus amigas del Country Club, como si se hubieran retratado con el mismísimo Wellington o con el almirante Nelson. Porque esa era toda la agenda laboral del duque de Edimburgo, de profesión marido de la reina de Inglaterra. Sin duda, el único mortal que ha vivido como un faraón sin serlo, y qué grande el duque, sin pegarle un palo al agua en 95 años. Por cierto, no esperen ustedes encontrárselo en cualquier baje del inserso. Y seguimos mirando a la Gran Albión porque en nuestra cita con la historia hablamos de una familia peculiar sin duda, cuyo esplendor tuvo lugar en el periodo de entreguerras. Se trata de las conocidas como las hermanas Mitford, 6 hermanas de la aristocracia británica que tuvieron vidas de novela, paz, y que desde luego son la prueba de que la sangre no siempre te garantiza que haya similitud entre hermanos. Buenas noches. Muy buenas noches. No, la sangre garantiza muy pocas cosas realmente, pero en Inglaterra hay que decir que de entrada sí garantiza una posición, como era la de estas chicas y chico, por cierto. Y chico, de eso vamos a hablar, porque aunque se habla constantemente de las hermanas Mitford, hay un hermano perdido por ahí. Sí, esto a mí, salvando las distancias, me recuerda mucho a lo del grupo este de Corrs, ¿no? O sea, que todo el mundo dice, son 3 chicas y nunca se acuerda nadie del que toca la guitarra. Pues aquí el que tocaba la guitarra era el hermano, que además tuvo una vida, bueno, pasa por ser un poco aburrida y tal, pero tuvo una vida realmente fascinante. Fue una persona que, en función de su nivel aristocrático y de la posición que ocupó, conocía muchísima gente, de la gente importante de entonces, era muy pro-alemán, viajó mucho a Alemania, se entrevistó con el mismo Hitler. Luego combatió en la Segunda Guerra Mundial contra él, combatió en el norte de África, combatió en Italia y murió, lo que son las cosas, en Birmania a manos de los japoneses. O sea que la vida realmente fue tremenda. Pero es que comparada con la de sus hermanas, empezamos, ¿te parece? Pero el padre lo pasó horriblemente mal con la muerte, hay que decirlo, con la muerte de su hijo varón, que era el único hijo que tenía, y se dice que nunca se recuperó. El padre era un poco peculiar, pero eso es normal en un padre, ¿no? Los padres eran también extravagantes, bueno, un poco pues, como los aristócratas británicos de esa época, o más raros todavía. Los padres eran pues como una especie de aristócratas británicos de manual. De hecho, Evelyn Waugh creó algunos de sus personajes más importantes de Retorno a Brideshead, la célebre novela que escribió, que él era muy amigo de la familia, inspirándose tanto en el padre, en Lord Riddesdale, como en la madre, que además viene mucho a cuento de lo que está pasando hoy, porque la madre era Sidney Bowles, que está emparentada con Camilla Parker Bowles, nada menos. Bueno, de hecho con el primer marido, claro, de Camilla Parker, pero de algún modo como Camilla Parker Bowles, que hoy ha sido noticia, como sabemos, y nos acaban de contar, en fin, y esta mañana se especulaba con que podía ser mucho más noticia todavía de lo que ha sido. Desde luego. Muchas conexiones tenía esta familia, porque también creo que por ahí andaba Churchill, Evelyn Waugh, bueno, están todos. Hay que empezar por alguna. Empezamos por Pamela, ¿no? Una de las mayores, la segunda, si no me equivoco, y bastante también especial. Sí, Pamela lo que pasa es que ha pasado por ser la menos... menos interesante, ¿no? Interesante. Probablemente lo era, una mujer de gustos muy campestres, muy sencillos y tal, pero se casó con un personaje bastante curioso, de ideología fascista, curiosamente muy amigo de Winston Churchill, y que tuvo una enorme importancia, lo que pasa es que se resalta pocas veces. Este señor descubrió que se podía engañar a los radares alemanes de detección de la aviación, se les podía engañar con unas tiras de aluminio en un sistema que se llamaba Windows, que no tiene nada que ver con los ordenadores, estamos en el año 42-43, y que fue enormemente efectivo y que facilitó el bombardeo de Alemania por parte de la Royal Air Force y de la Fuerza Aérea Norteamericana. O sea, que tuvo un impacto importante en la historia del mundo, ¿no? Paz, no creo que a todas las hermanas les hiciera la misma gracia eso de burlar las defensas alemanas. Y estoy pensando en Unity, mira, ahí estamos viendo a Hitler. Pues efectivamente, porque Unity Mitford fue quizá la hermana más, no sé, más follonera, podemos decir, de todas, y es difícil, pero, en fin, fue una joven que se fue a estudiar a Alemania en el año 33, cuando Hitler llega al poder. Él le tenía mucha afición a la cosa alemana, pero se enamoró nada menos que de Adolf Hitler. Y, bueno, intentó suicidarse incluso. Bueno, sí, intentó suicidarse, pero después de haber conocido largamente a Hitler, 6 años después de haberle conocido, de haber formado parte de su círculo privado, camarilla, hasta tal punto que despertó los celos de Eva
Braun, la que luego se casaría finalmente con Hitler el día anterior a su suicidio, que fue muy celosa de Unity Mitford porque llegó verdaderamente a estar muy cerca de Adolf Hitler con mucha frecuencia. Tanto es así que se le permitían cosas que a nadie se le permitían. Por ejemplo, en el círculo privado de Hitler no se hablaba de política, había una especie de acuerdo tácito por el cual no se hablaba de cuestiones relacionadas con política, ni muchísimo menos. Y a ella sí se le permitía hablar de política con Hitler, fundamentalmente porque ella lo que perseguía era una entente, un acuerdo anglo-alemán, que también era otro de los objetivos de Hitler, ¿no? Y de ahí el intento de suicidio, porque no es que se intente suicidar por algo de desamor, que es lo que podría pensar al principio, sino porque cuando su país, cuando el Reino Unido, le declara la guerra a Alemania, no lo puede soportar. Efectivamente, el día 3 de septiembre, Gran Bretaña declara la guerra a Alemania. Ella había estado trabajando, digamos, toda su vida, el tiempo que había estado con Hitler, intentando que Alemania y Gran Bretaña llegaran a concretar esa amistad, que, como digo, era otro de los objetivos de Hitler. Y ese día, en un lugar, en un rincón de Múnich que se llama el Jardín de los Ingleses, se pegó un tiro en la cabeza con una pistola que le había regalado Adolf Hitler. Obviamente no con la pretensión ni con la insinuación de que ella se pegara un tiro, sino como un presente, ¿no? Se pegó un tiro y no murió. Se le quedó el proyectil alojado en la cabeza de tal forma que no se le podía operar, y si se le sacaba el proyectil, tanto los médicos alemanes que le examinaron en su momento como los británicos determinaron que indefectiblemente moriría. Paz, nos quedan 4 hermanas, no nos ha dado tiempo como tú pronosticabas, claro, porque es una historia muy larga. Obviamente. Nos quedan además las más famosas, la guapa, la novelista, la duquesa, la comunista. De todas ellas hablamos la semana que viene y dejamos más tiempo. Fenomenal, así sea. Paz, gracias también a todos ustedes por habernos acompañado en la noche de este jueves. Nos marchamos y les dejamos pues con la programación de Intereconomía, que no puede ser mejor, así que quédense con nosotros. Gracias y buenas noches.